Animes y polémicas no son dos conceptos que vayan en particular de la mano todo el tiempo. De hecho, la razón que me trae aquí a hacer un nuevo video es en realidad exponer y explicar el cómo animes que actualmente tienen cariño por parte de sus respectivos fandoms o lo tuvieron con anterioridad, se han visto envueltos en diversas polémicas que de alguna manera han dañado la percepción que se tiene de estos animes, en donde por supuesto el autor tiene mucho que ver con esta mala impresión que se tiene de sus respectivas obras, y no me refiero a animes o mangas que fueron afectados a gravedad, conduciendo incluso a su propia cancelación. En otra ocasión tocaremos ese tema, así que esta vez les traigo 3 animes en concreto que pueden resultar un tanto cuestionables si piensas en recomendárselos a un conocido. Sin más demora, comencemos. Si eres fanático de los Isekai o si has estado activo en este medio los últimos años, es muy probable que hayas escuchado hablar de Mushoku Tensei, un anime que para muchos es considerado el Isekai definitivo, el mejor Isekai que ha existido. Sin embargo, las polémicas no se han tardado en saltar a relucir, siendo las de mayor contraste todas aquellas que relacionan su gusto por chicas muy jóvenes. Recordemos que la obra parte de un hombre de 34 años que por azares del destino termina reencarnando en un mundo de magia y fantasía, en donde de forma rápida se hace evidente su perversión, teniendo escenas un tanto subidas de tono con varias chicas jóvenes, siendo un ejemplo claro su propia prima en este nuevo mundo. Claro está que la obra te plantea que el protagonista, antes de reencarnar, era una persona que recibió múltiples abusos, tanto físicos como mentales, en su adolescencia, convirtiéndose en un hikikomori, privándose de varias etapas de su vida, convirtiéndose en un inadaptado social. Sin embargo, desde mi punto de vista, esto no es una justificación. Cabe destacar que, aunque el protagonista recibe múltiples desarrollos a lo largo de la obra, no quita el hecho de que sigue habiendo momentos bastante cuestionables a lo largo de la serie, como el hecho de que Paul, el padre del protagonista, tiene una familia con 2 mujeres porque embarazó a su sirvienta, y ambas mujeres viven con él con sus respectivos hijos, llegándole incluso a aconsejar al prota que a veces no es mala idea tener más de una esposa, que spoiler, el protagonista no solo sigue este consejo, sino que lo lleva a otro nivel. Mushoku Tensei es de esas obras que puedo decir que me gusta mucho como Isekai, pero que entiendo perfectamente por qué siempre será polémico. Made in Abyss es probablemente uno de los mejores animes de los últimos años, teniendo una premisa bastante atrapante, un lore que interesaría a más de uno y unos muy buenos personajes, adentrándote en querer conocer cada capa del abismo, sus efectos secundarios, comprender el origen de este mismo y sobre todo saber qué pasó con la mamá de Rico. Pero entonces, ¿cuál es el problema con esta serie? Bueno, yo diría que es su autor. El hecho de que los protagonistas de esta serie sean niños y sean puestos en escenas un tanto incómodas y difíciles de ver, y no me refiero a escenas gore, sino escenas subidas de tono, desnudos innecesarios, presentados en niños inocentes que los impulsa su curiosidad de querer explorar el abismo. Y lo triste de todo esto es que, a pesar de que la obra intenta dar ese toque de construcción de mundo y ampliación de su lore, es imposible no ver esas escenas incómodas y preguntarse uno mismo ¿qué demonios estoy viendo? Y claro está que recomendar esta obra a alguien que no lo conoce te puede dejar en mal visto ante ciertas personas, porque al momento de ver esas escenas la gente dirá, vaya, así que por eso ve esta serie. Al parecer el autor tiene un serio fetiche con esto y de hecho no hace mucho se mostró que poseía uno o más maniquíes de niños en su estudio, los cuales el propio autor afirma que los utilizaba para tomar referencias para diversas perspectivas de dibujo. Que si eso no es cierto, esto no cambia el concepto en el que tenemos a la obra y a su propio autor, y más teniendo en cuenta los múltiples casos de crímenes de japoneses relacionados con contenido de menores. Sin duda un tema bastante delicado y una razón del por qué Made in Abyss nunca llegará a más gente.
Oreimo, mi querido Oreimo. Podría hablar por más de media hora de esta obra, sin embargo, me voy a abstener de hacer esto. Probablemente si tienes menos de 10 años viendo anime, nunca hayas escuchado hablar de esta obra y ni siquiera sepas en qué polémica se vio envuelta. Pero déjame darte un pequeño resumen de qué va la serie. Kyosuke y Kirino son dos hermanos los cuales no se llevan bien, tienen vidas que hacen mucho contraste entre sí. Siendo Kyosuke un estudiante y un chico promedio, alguien al que podrías describir como alguien bastante normal. Por otro lado, Kirino, la hermana menor, es una modelo, deportista y una chica popular, bastante arrogante y altanera. Un día, por azares del destino, Kyosuke se termina enterando que su hermana Kirino tiene un gusto, por no llamar fetiche, bastante peculiar. Le gustan los videojuegos de hermanitas, en concreto, visual novels de hermanitas. Es una friki de este medio. Kirino, avergonzada de este medio, llega a un acuerdo con Kyosuke de jamás contárselo a nadie más, convirtiéndose en cómplices. Y aquí es donde nos introducen a Kyosuke como un chico normal que se introduce al mundo otaku, conociendo todo lo que engloba este medio: cosplay, anime, manga, novelas ligeras, videojuegos, etc. Conociendo personajes bastante peculiares como Kuroneko, la besto waifu de esta serie. Tal vez a este punto haya gente que se pregunte ¿qué tiene de malo esta serie? Si parece ser una clara referencia e inspiración a la fiebre otaku que se vivía por aquellos años, y pues la respuesta es sencilla: los hermanos se terminan casando. Sí, tal y como lo escuchas, esta obra lo tenía todo en su tiempo: aprecio de los fans, fama, buen merchandising y sobre todo un elenco de personajes femeninos que de entre ellas había buenas candidatas para que fueran el chip del prota. Pero no, el autor decidió empezar poco a poco a forzar al prota a tener interés amoroso de su propia hermana, pasando de ser una broma a algo enfermo. Claramente esto no fue del gusto de sus fans, haciendo actos como incendiar los volúmenes de las novelas. En fin, si quieren saber a gran amplitud sobre qué pasó con Oreimo, pueden ver la serie de videos que hizo La Madriguera del Doc hace ya algunos años, donde cubre bastante bien la polémica de las dos temporadas. En resumen, jamás recomienden Oreimo. Es muy posible que ya conocieras estos animes, pero quería comentar ese desliz que ocurre en los grupos de fanáticos de sus respectivas series. Espero que te haya gustado el video, agradecería tu me gusta y que compartieras este video, y también me gustaría que comentaras qué animes presentan para ti un gusto culposo, o bien se han envuelto en ciertas polémicas a lo largo del tiempo. Muchas gracias a todos.